Bienvenidos a este espacio cultural donde hemos tenido la oportunidad de conocer a través de 13 capítulos los principales museos de las ciudades coloniales más importantes del centro del país. Con este programa concluimos la serie Museos de México, esperando que hayan sido de su agrado. El día de hoy visitaremos el Museo Rafael Coronel y platicaremos con su director Miguel Ángel Díaz Castorena. Este museo se encuentra ubicado en el ex convento de San Francisco, una construcción que data del siglo XVI y lleva el nombre de uno de los artistas plásticos más importantes de Zacatecas, Rafael Coronel, quien demoró casi 50 años en reunir cerca de 10,000 máscaras que hoy son el principal atractivo del museo y por lo cual es reconocido a nivel internacional. Los invito a disfrutar del Museo Rafael Coronel, que además de las máscaras, tiene otras colecciones igualmente interesantes, como la Sala de Títeres o la Sala de la Olla. Pero antes, conozcamos un poco de la ciudad de Zacatecas, que es considerada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Los invito a disfrutar de este último capítulo de la serie Museos de México. El estado de Zacatecas se encuentra ubicado al centro norte de la República Mexicana. Los zacatecas o zacatecos conformaban un grupo chichimeca que hasta la llegada de los españoles habitó la región circundante al Cerro de la Bufa. Zacatecas es un vocablo náhuatl que significa habitantes de la tierra donde abunda el zacate. Tiene 58 municipios y fue una de las ciudades mineras más importantes del país. Actualmente sus principales actividades económicas son la minería, la agricultura y el turismo. Debido a sus edificios de cantera rosa en distintas tonalidades, Zacatecas tiene su propio encanto y es una de las ciudades más bellas del norte de México. Gracias a la espléndida historia de la ciudad y a su arquitectura civil y religiosa, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. Su majestuosa catedral es considerada una de las más importantes expresiones de la arquitectura barroca en México. Su capital lleva el mismo nombre y ostenta los títulos de Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Zacatecas, otorgado por el rey don Felipe II de España el día 20 de junio de 1588 en San Lorenzo de El Escorial, Madrid. Asimismo le concedió el escudo de armas, emblema en el que fue incluido el Cerro de la Bufa. Cuenta en su haber con 11 importantes museos y fue escenario de una de las batallas más importantes en la Revolución Mexicana. El Museo Rafael Coronel es uno de los espacios más interesantes de la ciudad de Zacatecas. Se encuentra ubicado en el Callejón de San Francisco, en un exconvento franciscano construido a mitad del siglo XVI. Museo Rafael Coronel se encuentra en lo que fue un convento franciscano, el más antiguo de la ciudad.
Fue fundado a finales del siglo XVI y fue abandonado por los franciscanos en el siglo XIX a consecuencia de las leyes de reforma. Al igual que las demás órdenes religiosas, los franciscanos tuvieron que dejar su convento al entrar en vigor las leyes de reforma. Durante estos años, el convento quedó en el más completo abandono, mientras que el templo siguió en uso hasta el año de 1924, que se suspendió el culto debido al derrumbe de las bóvedas. El rescate y restauración del inmueble se inició en 1966, comenzando con el templo. Fue hasta mediados de los años 80 cuando se llevaron a cabo los trabajos de restauración con el fin de convertir el convento en un museo. En 1987 se inicia su restauración y el museo se inaugura en 1990, albergando las colecciones que a través de más de 50 años coleccionó el maestro Rafael Coronel. Este recinto es uno de los más bellos del país y único en su género por la calidad de su colección. La invaluable donación del pintor zacatecano Rafael Coronel consta de 5 salas, donde se exhiben varias colecciones, entre las que destaca la denominada El Rostro de México, que está integrada por más de 10,000 máscaras mexicanas, usadas en danzas y ceremonias rituales de todas las épocas y estilos del país. El núcleo principal de las colecciones del museo es la colección de máscaras mexicanas más importante que hay en el mundo. De hecho, es el museo con la cantidad de máscaras más grande del mundo. Pero también no es lo mismo, o sea, no es lo único que hay en el museo. El uso de las máscaras se remonta a la más lejana antigüedad en todas las épocas y lugares. Algunas máscaras que se exhiben en el museo están hechas de metal, textiles, piedras, cartón, corteza de árbol, huesos o de madera. Dichas máscaras pertenecieron a diversos rituales, danzas y carnavales de corte social y religioso. Sus diseños van desde una elaboración simple hasta diseños altamente complicados, donde los artistas y creadores manifestaron su creatividad y habilidad para la selección y manejo de materiales disponibles en su medio. Por tal motivo, el trabajo final es variado de acuerdo a la cultura, época, ubicación geográfica, recursos naturales e incluso la situación económica, así como el grado de significados que guardan.
Estamos en Museos de México y el día de hoy nos encontramos en el Museo Rafael Coronel, localizado en la ciudad de Zacatecas. El recinto albergó a los franciscanos y fue el primer edificio religioso que se fundó en la provincia de Zacatecas en el año de 1567. La invaluable donación del pintor zacatecano Rafael Coronel comprende más de 10,000 piezas que se exhiben en 5 salas. Los invito a que continuemos conociendo el Museo Rafael Coronel y sus magníficas obras. El Museo Rafael Coronel es uno de los espacios más interesantes de la ciudad de Zacatecas. Se encuentra ubicado en el Callejón de San Francisco, en un exconvento franciscano construido a mitad del siglo XVI. El Museo Rafael Coronel se encuentra en lo que fue un convento franciscano y es el convento más antiguo de Zacatecas. Fue fundado a finales del siglo XVI y fue ocupado por los franciscanos hasta el siglo XIX, los cuales los tuvieron que abandonar por motivo de las leyes de reforma. Y en 1987 se inicia su restauración para que en 1990 se abra como museo el Museo Rafael Coronel. La invaluable donación del pintor zacatecano Rafael Coronel consta de 5 salas, donde se exhiben varias colecciones, entre las que destaca la denominada El Rostro de México, que está integrada por más de 10,000 máscaras mexicanas, usadas en danzas y ceremonias rituales de todas las épocas y estilos del país. El núcleo principal de las colecciones del museo es la colección de máscaras mexicanas más importante que hay en el mundo. De hecho, es el museo con la cantidad de máscaras más grande del mundo. Pero también no es lo mismo, o sea, no es lo único que hay en el museo. Hay 2 colecciones de arte prehispánico, una colección de cerámica colonial, que es el eslabón entre la cerámica prehispánica y la cerámica colonial, y que de este periodo es la colección más rica que hay en México. Continuando con el recorrido, nos encontraremos con la sala llamada En tiempos de la colonia,
que está compuesta por una colección de 1000 terracotas de los siglos XVII y XVIII, los cuales representan jinetes, ángeles, bandas musicales, animales y actividades domésticas. La Sala de Arte Prehispánico contiene piezas de Veracruz, del Valle de México y de Oaxaca. La historia prehispánica habla a través de los objetos. Sencillas descripciones explican el origen y las formas de las figuras que desafían los siglos y destierran el pasado. En el Museo Rafael Coronel se conservan los documentos históricos más importantes de la ciudad de Zacatecas, como las cédulas reales otorgadas por el rey de España. A continuación veremos la sala donde se exhiben estos documentos y continuaremos con la sala de la olla, con vasijas prehispánicas, la sala de títeres y la sala Ruth Rivera. Así que continuamos conociendo el Museo Rafael Coronel. El museo alberga los documentos históricos más importantes de Zacatecas, que son las actas firmadas por Felipe II, rey de España, por la fundación de la ciudad, el título de Muy Noble y Leal Ciudad y el escudo de armas.
Dentro de las instalaciones en lo que era la sacristía, se encuentra una sala que alberga los documentos históricos más importantes de la ciudad de Zacatecas, que fueron otorgados por el rey de España a finales del siglo XVI. La Sala de la Olla es otra singular muestra de una gran variedad de vasijas de diversas épocas prehispánicas, coloniales y contemporáneas. Hay también una colección de títeres del siglo XIX que fue de la compañía Rosete Aranda y que fue la compañía más importante que hubo en México en el siglo XIX y principios del siglo XX. Esta es otra sala interesante, que exhibe una colección de títeres que hicieran la delicia y entretenimiento de nuestros abuelos durante los siglos XIX y principios del XX, cuyos cuadros eran trabajados con habilidad y maestría por la familia Rosete Aranda. Hay también una colección de dibujos de Diego Rivera, así como de autores contemporáneos como el Dr. Atl, Germán Gedovius, Nahui Olin y por supuesto obra del maestro Rafael Coronel. Existe también la Sala Ruth Rivera, que alberga obras de Diego Rivera, José Chávez Morado y Nahui Olin. Rafael Coronel nació en 1931 en la ciudad de Zacatecas. Abandonó la carrera de arquitectura para dedicarse por entero a la pintura. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. En 1944 pinta su primer autorretrato y en 1952 recibe el Premio de Artes Plásticas del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana.
Rafael Coronel está considerado como uno de los representantes más definidos del nuevo expresionismo mexicano. En 1978, junto con su hermano Pedro Coronel, fue declarado hijo predilecto por el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Zacatecas. El acervo del Museo Rafael Coronel se destaca por la variedad y la riqueza de los objetos que resguarda, y es reconocido a nivel internacional por estar a cargo de la colección de máscaras más grande del mundo. Los invitamos a venir a Zacatecas. Es muy fácil llegar, ya sea por carretera o por vía aérea. E igualmente el encontrar el Museo Rafael Coronel es muy fácil. Estamos en el centro histórico y pues qué mejor que conocer México y lo que es México, todo ese crisol cultural que somos, a través de sus museos, como son los de Zacatecas. Ojalá y nos visiten pronto. Gracias. Lo que empieza, termina. Y de esta manera llegamos al final de esta serie Museos de México. Esperamos haya resultado de su interés y agrado. Y como siempre, yo me despido recordándoles que la cultura también es divertida.